Estamos de vuelta en nuestro segmento de salud, sobre todo hoy que vamos a hablar de una de las áreas importantes de nuestro cuerpo para prevenir esas enfermedades renales con un especialista en la materia que nos va a dar esos tips y obviamente cómo podemos cuidar mejor nuestros riñones. Está aquí en el show de Nelson el doctor Carlos Cruz, nefrólogo. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación y saludarlo a ustedes y a todos sus televidentes. Gracias, doctora, a usted por estar con nosotros. Siempre lo hacemos y nos gusta que la ciudadanía esté clara exactamente. La nefrología, usted es nefrólogo. Explíquenos de qué se trata exactamente y todo lo que abarca, porque a veces también nos limitamos a algunos órganos específicos. Bien, la nefrología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, tratamiento, prevención, diagnóstico de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. Me gustó que usted enfatizara en prevención. Sí, nosotros tratamos salud. siempre de hacer énfasis, de hacer hincapié en lo que es la prevención. Claro, la salud preventiva, que tanto se habla, doctor, pero la realidad es que la población en general espera tener algún dolor, alguna afección, que tenga varios síntomas para ir al doctor y para verificar qué es lo que tiene. En el caso de los riñones, ¿cuáles pueden ser esas señales de alerta o cómo podemos identificar que ya debemos de ir a una consulta? Bien, mira, las condiciones que afectan el riñón son muy variables. Hay piedras, que es lo que los cálculos, piedra en el argot popular, cálculos renales o litiasis, infecciones, quiste, proteína en la orina y lo que más las personas le temen, que es la insuficiencia renal crónica, que ya cuando el paciente tiene un deterioro muy importante de la función renal. La proteína en la orina, que es un indicativo inicial de nefropatía, no da dolor, no molesta. Cuando da dolor, las vías urinarias generan dolor, que es cuando acuden por emergencia por un cólico nefrítico. Es un dolor generado por un cálculo que está bajando, una piedra moviéndose literalmente, un proceso infeccioso o un tumor. Los tumores en nuestra población, los tumores renales son poco frecuentes. Hay otras poblaciones, por ejemplo en Estados Unidos son más frecuentes, pero básicamente el paciente va a chequearse cuando tiene dolor. Ahora bien, hay pacientes, hay condiciones que vamos a explicar más adelante que sí debe ir al nefrólogo porque la enfermedad renal es incipiente, es silente. Es no da síntomas, no le duele nada, no tiene nada, no le duele, no siente nada, pero sí tiene. Lamentablemente, cuando hay síntomas y las señales de fatiga, aparte del dolor, que eso es por los cálculos mayormente, hinchazón de los pies, edema de miembros inferiores, cansancio fácil, falta de aire, paciente que se cansa con facilidad haciendo cosas que normalmente hacía en su rutina, ya ahí hay que ver si cómo está esa función renal y más si tiene el antecedente de la diabetes y de la hipertensión, que son condiciones muy frecuentes. Todos en nuestro entorno conocemos a alguien hipertenso o diabético. Y la obesidad también se ha comprobado que tiene afección, que provoca afección renal. También, claro. Sí. La obesidad. La obesidad. Porque a veces no lo unimos o no pensamos que tenga que ver exactamente. Sí, como que no tienen esa relación directa. Directa, con otras enfermedades sí, pero con los riñones. Hay un tipo de nefropatía que se relaciona a la obesidad. Lo que pasa es que casi siempre el paciente obeso o es hipertenso o es diabético, o es completo. Entonces asociamos más esa parte renal a eso. Bueno, la prevención, doctor, que hemos hablado que es fundamental, pero realmente, ¿qué cosas podemos hacer para prevenir? Obviamente se habla de beber mucha agua, de estar bien hidratado. ¿Es cierto esto? Sí, mira, básicamente llevar un estilo de vida saludable no solamente te va a ayudar a tu riñón, se va a ayudar a la salud de tu corazón, de tu cerebro. Entonces, ¿qué hablamos de un estilo de vida saludable? Dormir 8 horas. Es muy difícil por el
tipo de vida que llevamos. Hacer ejercicio, mantener un peso dentro del peso ideal, o sea, en tu índice de masa corporal menor de 25, de la medida de 25, disminuir los hábitos tóxicos o eliminar los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, sustancias ilícitas, hacer ejercicio. La vida sedentaria es un factor de riesgo muy frecuente también, esas personas que no hacen ningún tipo de actividad. Y bajar el consumo de sal y mantenerse bien hidratado. Tomar en cuenta que nosotros vivimos en un país tropical que mayormente predomina el clima caliente, o sea, los requerimientos de líquidos son mayores. Igual, dependiendo el oficio del paciente, del individuo. Por ejemplo, el oficio que nosotros hacemos no tiene los requerimientos que el que está, en una construcción, el mismo ejemplo, atleta también. Pero ahí voy, el día que tú vas al gimnasio, el día que tú juegas algún deporte, aunque tu oficio sea de oficina, ese día tus requerimientos de líquido deben de ser mayores. Puede ser un poco mayor. Deben de ser mayor. Debe ser un poco mayor, que tu demanda es mayor. O sea, el requerimiento va a ser mayor, entonces tu ingesta debe ser mayor. Entonces, el agua. Ha habido tantas informaciones, se vende tanta agua diferente, está la de botellón, que es la principal, pero está también los filtros, pero hay otras que tienen un nivel mayor de minerales, otras que son con gas. ¿Qué tipo de agua que debemos consumir? El agua normal. La del botellón normal que nos llega. Obviamente, que cumpla con los requerimientos de higiene. Ya de composición, la carbonatada, la agua con gas pudiera predisponer a ciertas condiciones, dependiendo ya si el paciente tiene alguna predisposición a la formación de cálculos. No es recomendable o es más bien... Es bueno chequearse o verificar cómo está uno antes de consumir frecuentemente el agua carbonatada o con gas. Eso es lo ideal, antes de consumir frecuentemente. Exacto, un día, exactamente, sobre todo en los restaurantes, la gente es muy asidua a eso. No se sustituye por otra bebida. Exacto. El agua cuando hablamos de hidratar, que lo mencionaste ahorita, es con agua. Y los minerales, que dicen que esa del botellón no tiene los minerales suficientes. Bueno, que se supone que un individuo sano que se alimente de manera balanceada con la dieta tiene todos los requerimientos, al menos que no tenga una condición de salud o que su dieta sea inadecuada. O sea, que ahí sería el otro tema, pero con la dieta adecuada y el agua normal. No, ¿qué es normal? Siempre se habla de 8 vasos. No, eso hay un cálculo acorde al peso del paciente. Se dice que 0.3 mililitros por kilogramo de peso. Doctor, usted sabe que nadie se va a poner, lamentablemente, lo correcto fuera eso. No, pero ustedes como doctores lo indican. Lo indicamos. Obviamente, el paciente... Si tiene alguna condición de salud, por ejemplo, pacientes con problemas renales o pacientes con problemas del corazón, que tú les restringes el líquido, ya eso tiene una condición. Sí, de hecho, a eso iba. Yo conozco personas, y sé que están viendo este programa, que tienen algún padecimiento renal y le restringen el líquido, sobre todo el agua. Sí. En vez de recomendarle beber mucha agua para prevenir, Sí, porque una de las funciones del riñón, entre varias funciones que tiene, es controlar el equilibrio o mantener el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, la concentración normal del agua y de los electrolitos en el cuerpo la mantiene el riñón. Por ejemplo, nosotros somos 3 personas sanas. Si nosotros no bebemos, si tú te bebes una botellita de agua en menos de un minuto, probablemente antes de que termine el programa tienes que pararte a ir al baño, porque el cuerpo entiende que hay un exceso, o digamos muy rápido, y la elimina a través del riñón. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, pierde parte de esa capacidad y en vez de decir déjame voy a expulsar rápido, la acumula, se hincha el paciente en los pies, en el pulmón, y vienen los problemas ya que contrae. Por eso uno le restringe los líquidos, igual que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que mantienen viene la un estado del líquido, que se llama, el edema. Sí, que es una alerta muchas veces, doctor. Es una alerta, pero ya te habla de que hay un problema ya muy avanzado, tanto del corazón o del riñón. O sea, si eres, dependiendo de la causa, o sea, un paciente que te hinche los pies, que presente edema de miembros inferiores, es el término médico, por el riñón, es porque ya está avanzado el problema. Si es por el corazón, es porque su corazón tiene un deterioro de su función cardíaca importante. O sea, esa hinchazón de los pies no es normal. No.
No, es no. Ah, no, que a mi mamá se le hinchaban. Bueno, pues tú estás teniendo el mismo problema que tenía tu mamá o tu papá. Puede que sea por una causa renal. Puede que sea, o sea, que hay que Sí. prestarle atención Sí. directamente. Las mujeres son más propensas a tener alguna enfermedad, alguna situación con los riñones o en las vías urinarias que los hombres. ¿Hay Es alguna? más frecuente las infecciones Las de vías infecciones. urinarias en la mujer. Ok. La mujer tiene una diferencia anatómica con relación al Claro, hombre claro. en sus vías urinarias, empezando que la uretra, que es la manguerita que va de la vejiga hacia el medio externo, en la mujer es más corta. Sí. Porque el hombre tiene una Claro. porción peniana de la uretra. También la mujer, la uretra, tiene más cercanía con el ano. El ano tiene una flora bacteriana que es saprófita, o sea que ahí no hace daño, pero migra a otra parte y pudiera causar infección. Por eso que a las niñas desde pequeñas le enseñan a higienizarse de adelante hacia detrás Hacia atrás. para no migrar bacterias. Las infecciones de vía urinaria, cuando la mujer empieza su vida sexual activa, hace un pico, no por promiscuidad, sino por el acto sexual, el roce, El como contacto con, Sí, con un cuerpo externo. exactamente. Literalmente. Y recordar que la vagina es una mucosa, no tiene la protección de la piel, como por ejemplo el órgano masculino. el pene, Entonces, esos factores hacen que las infecciones de vía urinaria en las mujeres jóvenes sean más frecuentes. Luego de cierta edad hace un descenso y luego puede verse un pico en la etapa de la menopausia Sí. por la resequedad de la vagina, Sí. producto de la falta de hormonas, Ujú. hace que la salida de la orina sea un poquito más lenta. Entonces, Ok. mientras más tiempo dure la orina en las vías urinarias, más predisposición a procesos infecciosos hay. En el caso del hombre, cuando tenemos una infección, es casi seguro que por un proceso obstructivo, ya sea por un cálculo que está obstruyendo la salida de la Ok. orina o ya en edad más avanzada por problemas prostáticos. Prostáticos. Y con relación a enfermedades inmunológicas que afectan al riñón, son más frecuentes en las mujeres. De por sí las enfermedades inmunológicas son más frecuentes Sí. en las mujeres jóvenes. Por ejemplo, el lupus. Lupus. Ujú, ujú. Tiene una condición que puede afectar el riñón. Es raro tú ver un paciente con lupus varón, Hombre, sí. entre otras enfermedades inmunológicas. Claro. Usted hablaba ahorita, doctor, de la buena alimentación que hay que tener. ¿Qué alimentos pudieran afectar el riñón? ¿Los hay? Por ejemplo, se habla mucho del sodio, El exceso de sal. de sal, ese Sí, tipo de el cosas. exceso de sal, las grasas polisaturadas, las grasas que vienen de los productos industrializados. Sí, o sea, esas papitas que venden ultraprocesados. Los ultraprocesados. exactamente, esas papitas que venden en los supermercados son letales en exceso. Sí, y por ejemplo, tú sabes qué cosas se consume mucho, que tiene una cantidad de sal increíble. La sopa que ponen en el Ay, Ay, microondas. sí, ay, La sí. sopa de vaso. Y el... Espérese, para que lo repiten un momentito eso. Porque Y se en salió producción. ahí alguien que Sí, quizá le puede interesar. Y el caldo de... Las de- sopitas. La Las sopita. sopitas. Eso Sí. nosotros no tenemos cultura de leer los datos de no, nutrición. no se tiene. No, doctor. ¿Qué tiene más o menos la sopita que No, usted recuerde? mucha que- sal, tiene muchísima Demasiada sal. El número sal. exacto no ok, lo pero- retengo, pero es muy alto. Incluso Muy alto nosotros, en sal. yo he tenido pacientes que llegan a mi consulta con la presión alta, aún tomando Wow. 3 y 4 medicamentos para la presión. Wow. Y cuando tú le quitas o le reduces el consumo de sal en su dieta, Baja las. no, baja la presión. tú le quitas La medicación. le quitas medicamentos, o sea, le baja de Sí. 4 a 2 medicamentos y a dosis, no la dosis más alta. Es difícil. El dominicano se le hace difícil comer Bajo en sal. bajo en Bajo sal, en comer sal. desabrido, como dicen, es muy difícil. Yo percibo que se ha aprendido un poco. Ahora, por otro lado, está el consumo entonces excesivo del azúcar.
se consume más sal y por lo menos en mi práctica es más fácil que el paciente disminuya la cantidad de azúcar, por ejemplo, que le echa al café, que la cantidad de sal que le echa para cocinar. Pero no el azúcar per se y directa, sino ya todo los carbohidratos. Tú hablas de los carbohidratos, pero la sal es difícil, la sal. Es más difícil de dejar. Sí, porque tú entiendes que la comida... No, es el sabor de la comida. Tú estás acostumbrada a ese sabor. Cuando tú le cocinas sin sal, te sabe desabrío. Por ejemplo, el arroz de los asiáticos no lo comemos prácticamente. No. Que cuando viene de guarnición y es porque ellos usan poca sal y es un arroz que no tiene el sabor que nos gusta. La cocción también. Y sí, no, pero entonces aquí entre nosotros, usted recomienda que no se cocine con sopita. No, sazone como antes, majando el orégano, el ajo. Lo ideal, obviamente, eso toma un tiempo, claro. Que por asunto del el ritmo de vida que llevamos, los sazones sintéticos es más rápido, lo tiene ahí. Pero yo creo que es por costumbre, porque en sí la sopita te eleva mucho, te da un sabor, pero tú sientes que no es natural. No, lo sientes. Y tú sientes y tú sabes. No, pero no digas eso, que te van a cambiar el canal, porque casi la mayoría de personas en la República Dominicana... No, pero estamos dando el consejo. Es que no cocina, no se pone a... No, por eso dirá de verdad. Lo poquito que yo hago, yo Javier, porque él no necesita esa sopita, porque si la necesitara, por el tiempo, se le echara también. Pero, o sea que, en síntesis, uno de los principales, y según lo que he aprendido hoy con usted y siempre vemos y notamos, uno de los principales enemigos de la salud. En este caso algo a favor de lo que más va a favorecer a la salud es el consumo de agua. Sí, si no tiene una condición. Si no hay una condición. En el individuo sano. Claro, sí. Gracias por esa aclaración. Claro que sí, el cuerpo del adulto es 60-70% de composición líquida. Claro, o sea que hay muchas mujeres que dicen, lo que pasa, principalmente las mujeres, me disculpan, es que me manda mucho al baño. Bueno, pero que entonces el cuerpo está haciendo la función. Claro. Sí. O sea, doctor, que hay que consumir. En la República Dominicana se sufre mucho de los riñones. Sí. Hay una tasa alta. Sí, tenemos una población alta en pacientes en diálisis. Wow. Pacientes que no llegan a diálisis porque ocurre un desenlace fatal antes de, y las otras complicaciones que hablamos, por ejemplo, regularmente los países calurosos tienen más prevalencia de los cálculos, de las piedras en los riñones por el asunto de la hidratación. Sí. Nosotros tenemos una tasa alta también de pacientes con litiasis renal, con lo que se llama piedra en los riñones, muchas infecciones y lamentablemente las unidades de diálisis son pocas. No, son tan llenas. Y tú abres y tan llenas. Y hay mucha gente que dice, es que no me gusta el sabor del agua, es que el agua no debe saber a nada. Bebe agua y ya, bebe agua. Hay mucha gente, no le ha llegado a usted. Sí, nosotros, no me gusta beber agua. Yo por lo menos, yo tengo una práctica. El agua me da náusea, yo escucho. Sí, yo hago algo y a mí se lo recomiendo a los pacientes. Por ejemplo, yo compro menta. Ajá. Que la venden en el supermercado. Yo puedo dejar un envase en la noche y la dejo con la menta y le pongo 2 chapitas de limón. Ok, exacto. Yo le voy a decir, y amanece con limón a mí me encanta. Amanece eso y es un agua natural y saborizada. Otra estrategia que nosotros... Frutas, hay gente que le echa pepino, hay gente que le echa lima, hay gente que le echa toronja, la fruta que entiendo. Kiwi, con kiwi yo el kiwi tiene mucho carbohidrato el kiwi. Es una de las frutas que más te dispara la glicemia. Pero es la que le guste. Otra estrategia es que beba sorbo. Si tú empiezas a darte sorbo, no bebete el vaso completo, quizás no lo tolere, pero si tú te das un sorbo ahora, un sorbo ahorita, ya a media mañana tú tienes medio pote. Sí. Un pote de 2 litros te ha bajado 1 litro. Eso yo lo hago mucho. Yo tomo muchos sorbos, pero yo tengo un termo que también se recomienda, ¿verdad? Claro. Un termo es bueno. Sí. No. Entonces, con un termo tú siempre andas con tu agua y de vez en cuando, como usted dice, un sorbo y no sientes esa sensación de llenura que también a mucha gente no le gusta. No le fácil gusta. La tolerancia. Que se siente exactamente que está sofocado. He escuchado muchísimas cosas por la ingesta de agua. Doctor, si la gente quiere consultar con usted, si quiere tener también un chequeo preventivo, ¿dónde puede hacerlo? Es una pregunta muy importante. Claro. Nosotros tenemos nuestra práctica privada en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre B, consultorio 626 de la 6ª planta, en horarios de la tarde. En la mañana nosotros vamos al
Hospital Presidente Estrella Ureña, pero muy ahí Sí, estamos ya. en otra función, no con pacientes. Ya, Ok, muy ok, bien. perfecto, doctor. Excelente, Muchísimas doctor. gracias por las orientaciones siempre atinadas y definitivamente muy Una estrella el doctor muy y está claras. casado con una estrella Con también. Con otra Sí. estrella. En Mi esa casa casa. parece un firmamento. Sí, 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 Qué bueno. sí, sí, Qué ¿verdad? bonito de su parte, doctor. Muchas Sí. gracias.